Soy Claire Bennet, tengo 34 años y estoy parada fuera de la ceremonia militar de mi hermano Jason. Vestida con mi uniforme de gala cuidadosamente oculto. El guardia de seguridad revisó su lista una vez más. Lo siento, señora, usted no está en la lista. Vi a mi familia pasar frente a mí. Jason sonriendo burlonamente ante mi situación justo cuando el personal de seguridad se preparaba para escoltarme fuera. Entonces apareció el comandante Marshall. ¿Hay algún problema? Su voz retumbó por la entrada. Bienvenida, general Claire Bennet. La mandíbula de mi hermano cayó, mis padres se quedaron paralizados. La decepción de tener una hija destinada a un trabajo de oficina era cosa del pasado. Si estás viendo esto desde una familia militar, dale like y suscríbete para ver cómo finalmente gané su respeto. Tras años en el servicio secreto, crecer como Claire Bennet significaba vivir a la sombra de hombres militares. Mi padre, William Bennet, se retiró como coronel después de 30 años de servicio distinguido. Su uniforme colgaba impecable en nuestra sala. Las medallas captando la luz cada mañana mientras desayunaba antes de ir a la escuela. El nombre, Bennet, tenía peso en la base. Representaba disciplina, honor y una dedicación inquebrantable al país. Mi hermano Jason era el heredero natural de ese legado. 2 años menor que yo, sin embargo, acaparaba toda la atención familiar desde que, a los 8 años, declaró que seguiría a los pasos de papá, mientras yo recibía reconocimientos por buenas notas. Cada flexión de Jason era celebrada. Su decisión de asistir a West Point se trató como un feriado nacional en nuestra casa. Yo amaba mi país con la misma intensidad, pero de otra manera. Mientras Jason soñaba con liderar hombres en batalla como nuestro padre, a mí me fascinaban las operaciones de inteligencia, el análisis de amenazas y el juego invisible de ajedrez de la seguridad nacional. Cuando anuncié mi intención de unirme a inteligencia militar en lugar de a las fuerzas regulares, la decepción de papá fue palpable. Inteligencia, se burló en la cena. Eso es solo trabajo de escritorio, Clea, personal de apoyo. El verdadero ejército está allá afuera, en el campo. Mamá me acarició la mano y dijo: probablemente sea lo mejor, cariño, las mujeres lo tienen difícil en roles de combate de todos modos. Su percepción de mi carrera como algo inferior nunca cambió, incluso cuando avanzaba en el entrenamiento. Lo que no entendían, y yo no podía contarles, debido a los protocolos de clasificación, era que mi rol me llevaría más profundo al peligro que la mayoría de los soldados convencionales jamás experimentarían. Con el paso de los años, la brecha creció en las reuniones familiares. Jason narraba a todos versiones suavizadas de sus despliegues. Cada historia terminaba con papá dándole una palmada en el hombro, el orgullo irradiando de su rostro curtido. Mientras tanto, mi trabajo permanecía clasificado. Cuando preguntaban qué hacía, solo podía hacer referencias vagas a análisis e informes. Sigues empujando papeles, decía Jason con tono que dejaba claro que consideraba que su servicio era el verdadero. Debe ser agradable tener fines de semana libres mientras los demás estamos en el campo. Poco sabía el que no había tenido un fin de semana real libre en años. Las operaciones que coordinaba eran continuas y vidas dependían de las decisiones que tomaba a diario. Pero los niveles de autorización de seguridad significaban que llevaba esas cargas en soledad. La decepción de mamá tomó otra forma. A los 34 años, no cumplía su visión de lo que debía ser una hija. Malisa, la vecina, acaba de tener su segundo bebé, comentaba en nuestras llamadas mensuales, y todavía encuentra tiempo para ser voluntaria en la iglesia. Cada Navidad, Acción de Gracias o barbacoa del 4 de julio en familia, se convertía en un ejercicio de contención. Escuchaba las historias de combate de Jason, adornadas para dramatizar. Mientras papá sentía aprobatoriamente, yo ayudaba a mamá en la cocina mientras lamentaba mi falta de esposo. Mis logros, las condecoraciones que no podía mencionar, las operaciones que no podía referenciar, las vidas que había salvado, permanecían invisibles. La distancia entre nosotros crecía con cada año que pasaba. Ascendí rápido en el rango. Mis habilidades analíticas y pensamiento estratégico me colocaron en un camino acelerado. A los 30 años había alcanzado un rango que habría sorprendido a mi familia, pero los protocolos de clasificación me obligaban a guardar silencio sobre este logro. Mientras tanto, Jason había alcanzado el rango de capitán y se consideraba, asimismo, la historia de éxito familiar. En las reuniones festivas, él me reprendía sobre el verdadero sacrificio y el servicio en la primera línea, sin saber que yo había pasado la semana anterior extrayendo agentes detrás de las líneas enemigas o coordinando ataques que cambiaron el curso de conflictos. Deberías venir a ver un ejercicio de entrenamiento alguna vez, me ofreció condescendientemente. Quizá te dé perspectiva sobre lo que el ejército realmente hace más allá de esos computadores en los que te quedas mirando. Yo simplemente sonreí y dije, quizá algún día, tragando la ironía de
que yo había autorizado personalmente, operaciones que apoyaron directamente a su unidad en múltiples ocasiones. De hecho, la inteligencia que había reunido salvó una vez a todo su pelotón de una emboscada. Aunque él nunca sabría que fue su hermana quien tomó la decisión crítica. El punto de quiebre final llegó hace 3 años, cuando me perdí la ceremonia de retiro de papá debido a una operación en el extranjero que estaba comandando. Jason me llamó después, con la voz tensa de desaprobación. Él ha dado toda su vida por este país y ni siquiera pudiste presentarte. ¿Qué informe era tan importante que abandonaste a tu familia? No pude decirle que estaba coordinando la extracción de 3 agentes críticos de una región hostil, una operación que salvó vidas y aseguró inteligencia que protegería a incontables soldados estadounidenses, posiblemente a él mismo. En cambio, absorbí su decepción, añadiéndola al creciente montón de malentendidos que definían nuestra relación. Cuando la ceremonia de reconocimiento de Jason se acercaba, éramos esencialmente extraños que compartían ni recuerdos de infancia. Mis logros seguían clasificados, mis sacrificios invisibles y la percepción de mi familia hacia mí congelada en el tiempo. Claire Bennett, la hija que no lograba estar a la altura del legado militar Bennett. La invitación a la ceremonia de reconocimiento de Jason llegó por correo electrónico, reenviada por mamá con una breve nota. Jason está siendo honrado por servicio excepcional, la familia debe estar ahí, papá dará un discurso. Sin solicitud de confirmación, solo la suposición de que asistiría como la hermana que apoya desde las sombras. Mientras los hombres Bennett tomaban una vez más el centro del escenario, miré la invitación formal, grabada con el emblema del ejército. El capitán Jason Bennett recibiría la estrella de plata al valor durante la operación Mountain Shield. La ceremonia tendría lugar en Fort Bragg con todos los honores militares. Mi hermano y había servido con distinción, liderando a sus hombres en una extracción peligrosa, bajo fuego intenso. Sentí un orgullo genuino por su logro, complicado por el familiar dolor de estar perpetuamente opacada. Esa noche, mientras contemplaba si asistir, sonó mi línea segura. Pocas personas tenían ese número y las llamadas nunca eran para conversaciones casuales. General Bennett, la voz del comandante Marshall fue nítida y formal a través de la conexión encriptada. Comandante, respondí automáticamente, sentándome más derecha aunque nadie pudiera verme. Entiendo que su hermano será honrado el próximo mes en Fort Bragg. Parpadeé sorprendida. Sí, señor. ¿Cómo supo? Presidiré la ceremonia, explicó. Pero hay algo que debería saber. Los jefes conjuntos han autorizado la desclasificación de la operación Shadowcast. Su rol como comandante de la operación será reconocido públicamente. Mi corazón se aceleró. La operación Shadowcast había sido el logro más significativo de mi carrera. Una operación compleja y multifacética de inteligencia que neutralizó una gran red terrorista sin una sola baja estadounidense, pero, como todo lo demás que había logrado, permanecía clasificada, reconocida solo por quienes tenían las más altas autorizaciones de seguridad. Señor, quiere decir que me otorgarán la Cruz de Servicio Distinguido, General Bennett. En la misma ceremonia que su hermano, la ironía no se me escapó. Después de años de que mi familia desestimara mi contribución militar, presenciarían mi reconocimiento en el evento diseñado para celebrar a Jason. Su familia no sabe nada de esto, ¿verdad?, preguntó el comandante Marshall, aunque claramente ya sabía la respuesta. Protocolos de clasificación. ¿Creen que trabajo en un escritorio haciendo análisis de inteligencia? Su risa contenía comprensión. Bueno, general, creo que se van a llevar una gran sorpresa. Después de colgar, me senté en silencio, contemplando la próxima ceremonia con una mezcla de satisfacción y aprensión. Una parte de mí quería advertir a mi familia para prepararlos para la revelación, pero otra parte, la que había soportado años de desprecio y condescendencia, quería ver sus reacciones sin filtros. En las semanas previas a la ceremonia, me preparé metódicamente, como lo hacía para cualquier operación. Tuve mi uniforme, de gala planchado, cada metal insignia colocado con precisión según el reglamento. Llegaría por separado de mi familia, manteniendo la farsa hasta que el comandante Marshall hiciera el anuncio. La mañana de la ceremonia amaneció brillante y despejada. Conduje sola hacia Fort Bragg, con el estómago apretado por la anticipación. Al acercarme al punto de control de seguridad, deliberadamente mantuve la insignia más alta cubierta por mi chaqueta. El joven guardia de seguridad pidió identificación y proporcioné mi identificación militar estándar, en lugar de mis credenciales de general. Revisó su lista. Lo siento, señora, no veo a Claire Bennett aquí, soy la hermana del capitán Bennett, expliqué. Familia del homenajeado, el guardia revisó de nuevo. Tengo a William y Rachel Bennett y a Stephanie Adams Bennett listados como familia.
pero no a Clea Bennett. Mi pecho se apretó. O era un error administrativo, más probablemente, Jason simplemente no me había incluido en la lista familiar. Antes de que pudiera responder, vi a mi familia acercándose al punto de control. Papá, con su uniforme formal de coronel retirado. Mamá, elegantemente vestida. Jason, con su uniforme de gala completo, y su esposa Stephanie a su lado. El guardia los dejó pasar con una respetuosa felicitación. Capitán Bennett, al pasar, Jason me notó parada en el punto de control. En lugar de mostrar preocupación porque su hermana no pudiera entrar, me lanzó esa mirada arrogante. La misma que decía que, una vez más, no estaba a la altura de él. Estándar Bennett, problemas con tus papeles, Claire. Me llamó sin detenerse para ayudar. Típico de los de oficina, siempre enredados en la burocracia. Entraron mientras yo permanecía en el punto de control, el guardia luciendo cada vez más incómodo. Voy a tener que pedirle que se haga a un lado, señora. Están llegando otros invitados. Por un momento consideré revelar mi rango y mostrar mi identificación de general, pero eso arruinaría el plan del comandante Marshall para la ceremonia. En cambio, me aparté, sintiendo esa familiar sensación de invisibilidad invadiéndome, justo cuando el guardia estaba a punto de indicarme que abandonara el recinto. Un SUV negro se detuvo. Comandante Marshall. Él salió, su insignia de 4 estrellas hizo que el equipo de seguridad se enderezara inmediatamente. General Bennett llamó mientras se acercaba con la mano extendida. Ya empezaba a preocuparme que no llegara. Los ojos del guardia se abrieron. Y el comandante Marshall le lanzó una mirada severa. ¿Hay algún problema para permitir la entrada de la general Bennett a su propia ceremonia de reconocimiento? Cabo. No, señor. Lo siento, señor, tartamudeó el guardia, abriendo rápidamente la puerta. Mis disculpas, general, no estaba en mi lista, un descuido. Estoy seguro, dijo el comandante Marshall con suavidad, ofreciéndome su brazo. Vamos. General, tenemos una audiencia bastante sorprendida esperándonos adentro. Al cruzar las puertas, vi a mi familia sentada en la primera fila. Completamente inconsciente de que su percepción sobre mí estaba a punto de cambiar para siempre. El auditorio de Fort Bragg zumbaba con conversaciones mientras el personal militar, distinguido, funcionarios gubernamentales y familiares entraban. El comandante Marshall me condujo no al área familiar donde estaban mis padres, sino a la sección VIP reservada, en la primera fila, frente a los asientos familiares, su asiento. General Bennett dijo lo suficientemente alto para que los oficiales cercanos escucharan. Varios altos oficiales asintieron respetuosamente en mi dirección, algunos se acercaron a estrecharme la mano. Excelente trabajo en Shadowcast. General, murmuró un general de 3 estrellas de la Fuerza Aérea. Cambió las reglas del juego en la región. Desde el otro lado del pasillo, sentí la mirada confusa de Jason. Podía leer perfectamente su expresión, los ojos entrecerrados, la cabeza ligeramente inclinada. Él intentaba reconciliar a su hermana de trabajo de oficina con la mujer a la que algunos de los oficiales de más alto rango en el ejército trataban con deferencia. Papá se inclinó para susurrarle algo, probablemente, preguntándole qué estaba pasando. Mamá simplemente lucía desconcertada. Su sonrisa social congelada, mientras observaba a oficiales con el doble del rango de su esposo tratarme como a una igual. La ceremonia comenzó con el izamiento tradicional de los colores y el himno nacional. Mientras avanzaban los actos oficiales, me encontré recordando momentos específicos de desprecio que habían moldeado nuestra dinámica familiar. Jason en mi graduación universitaria, diciendo: análisis de inteligencia, así que básicamente, vas a leer informes mientras los soldados de verdad pelean. Papá, después de mi primer ascenso, eso está bien, cariño, claro que el avance es más fácil en roles de apoyo, menos competencia. Mamá, justo en la pasada Navidad. Es una lástima que tu trabajo te tenga tan ocupada, estás perdiendo la oportunidad de formar una familia. Ya sabes, los relojes biológicos no consideran las carreras. Cada recuerdo dolía, pero hoy llevaba un nuevo contexto, el desprecio se basaba en información incompleta. Un secreto necesario que me había costado el respeto de mi familia, pero que había servido a mi país de maneras que ellos no podían comprender. El comandante Rigen subió al escenario para comenzar la entrega de premios. Primero las condecoraciones menores, estrellas de bronce, medallas al servicio meritorio y medallas de reconocimiento otorgadas a varios miembros del servicio por sus contribuciones. Luego llegó el momento del reconocimiento de Jason. Se levantó con confianza al anunciar su nombre, caminando hacia el escenario con la seguridad de alguien que nunca dudó de su lugar en el mundo. Capitán Jason Bennett, anunció el comandante Rigen. Por heroísmo extraordinario durante operaciones militares contra fuerzas hostiles, le otorgamos la estrella de plata. La cita detallaba las acciones de Jason liderando su pelotón a través de un intenso enfrentamiento para extraer civiles en peligro.
manteniendo la calma bajo presión y asegurando 0 bajas entre sus hombres, a pesar de estar herido él mismo. Fue un servicio realmente impresionante y digno de reconocimiento. Jason aceptó la medalla con una humildad ensayada que no pudo ocultar completamente su orgullo. Se acercó al micrófono para su discurso de aceptación. Este honor no me pertenece, solo a mí, sino a los valientes hombres que sirvieron bajo mi mando, comenzó. Su coraje y dedicación hicieron posible nuestra misión. Agradeció a sus oficiales al mando, a sus compañeros soldados y luego pasó a los agradecimientos personales. Quiero agradecer a mi padre, el coronel retirado William Bennett, cuyo ejemplo de servicio y sacrificio ha guiado mi carrera militar. Todo lo que soy como soldado lo aprendí de él. Papá sonrió orgulloso desde la sección familiar, el pecho inflado de orgullo. A mi madre Rachel, cuya fortaleza como esposa y madre militar me enseñó resiliencia. Mamá se secó los ojos con un pañuelo. A mi esposa Stephanie, cuyo apoyo nunca vaciló, incluso durante mis despliegues más largos. Su esposa sonrió con adoración, desde su asiento, junto a mis padres, esperé mi nombre, algún reconocimiento para su hermana, que había servido a su lado, aunque en una capacidad diferente. Pero Jason terminó su discurso sin mencionarme ni una sola vez. Ni siquiera el básico y cortesía a mi hermana, que esa simple cortesía familiar podría haber exigido. No debería haber dolido, después de todos estos años de distancia. Pero de alguna manera, la omisión pública dolió más que nuestro distanciamiento privado. Jason volvió a su asiento entre aplausos entusiastas, aceptando apretones de mano de felicitación mientras pasaba. No me miró ni una vez, cuando el aplauso se desvaneció. El comandante Marshall subió al escenario. Su presencia mandó una atención inmediata y la sala guardó silencio respetuoso. Antes de concluir la ceremonia de hoy, dijo con voz que llenó el auditorio, tenemos un reconocimiento final y el más importante que presentar. La audiencia se enderezó en sus asientos. Un premio final, después de la estrella de plata, sugería algo de gran importancia. Pocos entre nosotros sirven en capacidades donde esos mayores logros deben permanecer desconocidos, incluso para sus propias familias. El comandante Marshall continuó. Donde años de sacrificio y heroísmo extraordinario permanecen sin reconocimiento debido a la naturaleza clasificada de su trabajo. Sentí que mi corazón empezaba a acelerarse cuando la mirada del comandante Marshall me encontró entre la audiencia. Hoy, con la desclasificación de la operación Shadowcast, tenemos el raro privilegio de reconocer públicamente a una persona así. Desde el rabillo del ojo pude ver la confusión de mi familia. Esto no estaba en el programa que les habían entregado. Damas y caballeros, la voz del comandante Marshall se elevó con gravedad formal. Es un honor muy especial invitar al escenario a la oficial al mando de la operación Shadowcast, la arquitecta de una de las operaciones antiterroristas más exitosas en la historia de nuestra nación. Hizo una pausa, sus ojos se movieron deliberadamente hacia mi familia. General Clea Bennett. ¿Quién es ella? Escuché a Jason susurrarle en voz alta a papá, mientras me levantaba de mi asiento. El auditorio estalló en un estruendoso aplauso. El personal militar en toda la sala se puso de pie de inmediato, creando una ovación en cascada que se extendió desde las primeras filas hasta el fondo del salón. Eran personas que entendían exactamente lo que implicaba la operación Shadowcast, los riesgos, la complejidad, las vidas salvadas. Solo mi familia permaneció sentada, congelada en shock. Caminé hacia el escenario con pasos medidos y deliberados, la marcha de alguien acostumbrado a comandar. Sentí los ojos de Jason siguiéndome. Su expresión cambiando rápidamente entre confusión, incredulidad y algo parecido al horror al comenzar a asimilar la realidad de quién era yo. El comandante Marshall esperaba en el centro del escenario, sosteniendo una pequeña caja que contenía la Cruz al Servicio Distinguido, la segunda condecoración militar más alta del país, otorgada por gallardía extrema y riesgo de vida en operaciones de combate. Mientras subía los escalones para pararme junto a él, el aplauso continuaba sin cesar. General Clea Bennett, comenzó el comandante Marshall una vez que la audiencia finalmente se calmó. Ha servido a su país con extraordinaria distinción durante 15 años, ascendiendo por las filas, para convertirse en la mujer más joven en alcanzar el rango de general de brigada en el ejército de los Estados Unidos. Me coloqué en posición de desfile, con el rostro sereno, a pesar de las emociones que hervían bajo la superficie. Desde esa posición podía ver claramente a mi familia, la boca de papá ligeramente abierta, mamá apretando su bolso con las uñas blancas, el rostro de Jason sonrojado. Por razones de seguridad. Gran parte del historial de servicio de la General Bennett permanece clasificado, continuó el comandante Marshall, pero hoy podemos reconocer su rol como oficial al mando de la operación Shadowcast.
una compleja iniciativa antiterrorista que desmanteló con éxito la Real Rashid, sin una sola baja estadounidense. Mientras hablaba el comandante Marshall, mi mente volvió a la realidad detrás de esas palabras suavizadas, 3 años de recopilación meticulosa de inteligencia. Noches sin dormir coordinando agentes en 11 países, el peso constante de saber que cualquier error podía costar no solo la vida de mis operativos, sino potencialmente de miles de civiles. El aislamiento del mando, amplificado por el nivel de clasificación que me impedía compartir mi carga con alguien fuera de la operación, la general Bennett coordinó personalmente la extracción de agentes clave de inteligencia en territorio hostil, poniéndose a menudo en peligro directo para asegurar el éxito de la misión. Lo que el comandante no pudo decir es que estuve en el terreno durante la fase más crítica de la operación, cuando nuestro agente principal fue comprometido. Tomé la decisión de intervenir personalmente en lugar de arriesgar a otro operativo que no dominaba mi fluidez lingüística ni conocimiento original. La cicatriz en mi costado izquierdo, oculta, bajo el uniforme, era un recordatorio permanente de lo cerca que estuvo esa extracción de fracasar. Su planificación estratégica y liderazgo decisivo evitaron directamente 3 ataques terroristas mayores en suelo americano y salvaron unas 5.000 vidas, tanto militares como civiles. En la audiencia, la expresión de mi padre se había transformado del shock a algo más complejo, un reconocimiento naciente teñido de lo que parecía ser vergüenza. A su lado, mi madre había comenzado a llorar. Silenciosamente, una mano cubriéndose la boca. Jason simplemente miraba. El color ya ausente de su rostro. Por heroísmo extraordinario, durante operaciones militares en conflicto con fuerzas hostiles, la voz del comandante Marshall resonó en el auditorio silencioso. El presidente de los Estados Unidos tiene el placer de otorgar la Cruz al Servicio Distinguido a la general de brigada Claire Bennett. Abrió la caja, revelando la medalla distintiva, una cruz de bronce con un águila en el centro, suspendida de una cinta azul con franjas rojas y blancas. Al prenderla en mi uniforme, se unía a las filas de otras condecoraciones que había ganado, pero que rara vez había tenido oportunidad de usar. Habló más bajo. Solo para mí. Bien merecido y largamente atrasado, general, me acerqué al micrófono, consciente de que todas las miradas en la sala estaban puestas en mí, ninguna más intensa que las de mi familia. Gracias, comandante Marshall, mi voz se mantuvo firme y profesional. Este honor reconoce no solo mi contribución, sino la dedicación y sacrificio de cada oficial de inteligencia, analista y operativo que sirvió bajo mi mando durante la operación Shadowcast. Su coraje y compromiso, a menudo en completo anonimato, ejemplifican las más altas tradiciones del servicio militar. Deliberadamente no miré a mi familia mientras continuaba en el trabajo de inteligencia. Entendemos que el reconocimiento rara vez es público. Nuestros mayores logros permanecen clasificados, nuestras contribuciones conocidas solo por unos pocos selectos. Servimos sabiendo que nuestros nombres pueden nunca aparecer en los libros de historia, que nuestras familias pueden nunca entender plenamente la naturaleza de nuestro sacrificio. Ahora permití encontrarme brevemente con la mirada de Jason. Pero continuó, aún así, servimos junto a nuestros hermanos y hermanas en todas las ramas del ejército, unidos en nuestro compromiso de proteger esta nación y a su gente. La medalla que recibo hoy pertenece a todos los que sirven, ya sea en las líneas del frente o en las sombras. Al concluir mis breves palabras, la audiencia se levantó una vez más en aplausos. Esta vez noté a mi padre ponerse de pie lentamente, ayudando a mamá a levantarse a su lado. Jason permaneció sentado, su expresión inescrutable. El comandante Marshall volvió al micrófono para concluir formalmente la ceremonia. Pero mi atención estaba fija en la inevitable confrontación que seguiría. Después de años de desprecio y malentendidos, mi familia finalmente me veía no como me habían imaginado, sino como realmente era. Su mundo acababa de cambiar drásticamente y yo sabía por experiencia que los cambios de paradigma repentinos rara vez ocurren sin resistencia. Cuando la ceremonia terminó y la gente comenzó a salir del auditorio, oficiales de alto rango se acercaron para ofrecer felicitaciones. Cada apretón de manos y reconocimiento creaba una barrera mayor entre mi familia y yo, retrasando el momento inevitable en que tendríamos que enfrentarnos con esta nueva realidad entre nosotros. A través de la multitud pude ver a Jason aún sentado, mirando el escenario ahora vacío, mientras mis padres estaban de pie cerca, visiblemente incómodos y claramente inseguros de si acercarse a mí, mientras me rodeaban generales y funcionarios. La revelación pública estaba completa, pero el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por venir. La recepción posterior a la ceremonia se llevó a cabo en un salón contiguo, transformado con manteles blancos y sutiles insignias militares en un espacio de celebración digna. Me moví entre la multitud, aceptando felicitaciones de colegas que entendían la verdadera importancia de la operación Shadowcast.
la mayoría de los cuales nunca habían podido reconocer públicamente mi papel hasta ese día. Trabajo sobresaliente. General Bennett, dijo el jefe del Estado Mayor del Ejército, estrechando mi mano firmemente. La comunidad de inteligencia ha estado cantando tus alabanzas durante años. Ya era hora de que el resto de nosotros nos uniera. Le agradecí, manteniendo la compostura profesional esperada de mi rango, mientras buscaba con la mirada a mi familia. Finalmente los encontré cerca de la entrada. Papá lucía incómodo de una manera que su porte militar no podía ocultar por completo. Mamá apretaba su bolso como si fuera un escudo. Y Jason tenía el rostro endurecido en líneas rígidas. Reconocí esas tensiones de peleas infantiles mientras me disculpaba de una conversación con el secretario de Defensa y veía finalmente a mi familia avanzar hacia mí. Jason lideraba el paso, la estrella de plata recién prendida en su pecho, su paso decidido. General Bennett, dijo al llegar a mi lado, su voz lo suficientemente alta como para atraer miradas cercanas. Su tono formal tenía un filo amargo. ¿O debería seguir llamándote Clea? Ya no sé quién eres. Jason, respondí manteniendo la voz firme. Felicidades por tu estrella de plata. Tu servicio fue ejemplar, no hagas eso. Siseó, acercándose más. No me hables como si fuera otro oficial cualquiera. Crecimos en la misma casa. Eres mi hermana, que aparentemente me ha estado mintiendo toda su vida adulta. Papá puso una mano de restricción en el hombro de Jason. Hijo, este no es el lugar. ¿Cuándo sería el lugar? Jason se quitó la mano con un encogimiento de hombros. Cuando desaparezca otra vez detrás de cualquier cortina clasificada en la que se ha estado escondiendo. Cuando vuelva a fingir que solo empuja papeles mientras secretamente comanda operaciones. Mamá dio un paso adelante con los ojos enrojecidos. Clea, ¿cómo pudiste no contarnos? Somos tu familia. Tomé un respiro profundo, consciente del creciente interés que atraíamos. Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. ¿Por qué? Desafió Jason. La confidencialidad parece ser tu especialidad. ¿Por qué cambiar ahora? Antes de que pudiera responder, el comandante Marshall apareció a mi lado, su presencia alterando inmediatamente la dinámica. Capitán Bennett se dirigió a Jason con autoridad tranquila. Creo que su hermana sugirió un lugar privado para la discusión familiar. Eso parece apropiado, ¿no es así? Jason se enderezó reflexivamente al tono del comandante. Sí. Señor el comandante Marshall, señaló una pequeña sala de conferencias al costado del salón principal. Pueden usar ese espacio, general. Bennett asentía agradecida. Gracias, comandante. Mientras mi familia me seguía hacia la sala de conferencias, sentí la tensión que irradiaba de Jason, una vez dentro y con la puerta cerrada. No perdió tiempo. 15 años, Clea. 15 años dejándonos pensar que eras un analista de nivel medio, haciéndonos creer que solo apoyabas a los verdaderos soldados como yo y papá. Su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de cuántas veces te menosprecié por tu servicio? ¿Cuántas veces asumí que yo hacía algo más importante que tú? No podría decírtelo. Jason no era algo personal. Todo en lo que trabajaba estaba clasificado al más alto nivel. Podrías habernos dado alguna idea. Me dejaste creer que yo era el exitoso, el que continuaba la tradición militar Bennett, mientras tú que, dirigiendo operaciones encubiertas, comandando misiones de inteligencia. Convirtiéndote en general, papá dio un paso adelante. Su expresión una mezcla compleja de orgullo y confusión. Claire, ayúdanos a entender. Todos estos años pensamos que tú pensabas que yo no podía estar a la altura. Terminé por él, las palabras saliendo más duras de lo que había previsto. Ambos lo dejaron perfectamente claro desde el momento en que elegí inteligencia en lugar de infantería. Eso no es justo, protestó mamá. Débilmente. No. Lo es, los miré a cada uno por turno. Papá, llamaste a mi trabajo solo tareas de oficina cuando te conté sobre mi asignación. Jason, has pasado años haciendo comentarios condescendientes sobre mí, empujando papeles mientras los verdaderos soldados luchaban. Mamá, trataste mi carrera como una fase desafortunada que retrasaba mi verdadero propósito, matrimonio y niños. La cruda verdad flotaba en el aire entre nosotros. No lo sabíamos, dijo finalmente papá. No necesitaba saber, respondí. Los detalles clasificados para respetar mi elección de servicio. Asumiste que porque no estaba en roles de combate como los hombres Bennett, mi contribución era de alguna manera menor. Jason caminaba nervioso por la pequeña sala, su estrella de plata brillando con cada giro, así que todas esas veces que te contaba sobre mis despliegues, mis ascensos, ¿tú qué estabas haciendo? Silenciosamente superándome en rango, comandando operaciones que probablemente eclipsaban cualquier cosa en la que yo estuviera involucrado. No era así como lo veía. Jason, entonces, ¿cómo lo veías? Exigió, porque desde donde estoy, parece que estabas contento, dejando que tu familia creyera una mentira.
mientras tú construías una carrera secreta de la que no sabíamos nada. Yo seguía los protocolos de clasificación, dije con disciplina militar, manteniendo la voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con salir. Cada operación que dirigí, cada misión que comandé, estaba sujeta al más alto nivel de autorización. Hablar de mi trabajo, incluso en términos generales, podría haber comprometido la seguridad nacional y puesto vidas en riesgo. Somos tu familia, elevó Jason. La voz de nuevo, no algún fallo de seguridad esperando a ocurrir. Lo sé, Jason, respondí, ¿o acaso habrías violado protocolos para contarle a mamá y a papá detalles sobre tus misiones clasificadas? Quedó en silencio. Sabiendo que tenía razón, papá se dejó caer pesadamente en una de las sillas de la sala de conferencias. Todos estos años pensamos que estabas atrapada en algún puesto administrativo. Incluso moví influencias para conseguirte un traslado a puestos más prestigiosos. La ironía de esa afirmación habría sido divertida en otras circunstancias. Mi padre, el coronel retirado, creyendo que su hija necesitaba su ayuda para avanzar en su carrera cuando ella ya había superado su rango final. Aprecio la intención, papá, aunque no haya sido necesaria. Mamá se secó los ojos. Pero, ¿por qué nos dejaste creer que eras menos de lo que eres? Podrías habernos dicho al menos tu rango. Tus ascensos. ¿Habría importado? Pregunté en voz baja. ¿O aún me habrían visto como alguien que eligió el camino equivocado, el que para ustedes no era realmente servicio militar? Mi pregunta dio en el clavo. El silencio incómodo que siguió confirmó lo que siempre había sospechado, que incluso sabiendo mi rango, habrían considerado el trabajo de inteligencia como algo inferior a los roles de combate directo que los hombres Bennett habían elegido tradicionalmente. Jason rompió el silencio. Su voz más baja pero aún tensa, me dejaste hacer el ridículo. Todas esas veces que te reprendí por tu verdadero servicio, podrías haber dicho algo, cualquier cosa. ¿Y qué habría logrado eso? ¿De repente habrías respetado el trabajo de inteligencia si supieras que te superaba en rango? ¿O me habrías resentido por eso? No tuvo respuesta. Lo cual fue suficiente. Hice las paces con tu percepción de mí hace años. Continué. Serví sabiendo que el reconocimiento que realmente valoraba nunca vendría de mi familia. Encontré otras medidas de éxito, otras fuentes de validación. Entonces, ¿por qué venir hoy? Desafió Jason. Si habías hecho las paces con nuestra ignorancia. Porque permitir esta revelación pública. Lo miré directamente, a los ojos, porque la desclasificación de la operación Shadowcast estaba fuera de mi control y una vez supe que sería reconocida en tu ceremonia. Tuve una opción, evitar el evento por completo o estar presente para el momento inevitable, en que descubrirías la verdad. Tú elegiste la opción de la humillación pública, dijo amargamente. Elegí finalmente ser vista por quien realmente soy. Lo corregí, después de 15 años de esconderme a plena vista. Elegí dejar de menospreciarme para proteger tu ego. La franqueza de mi declaración lo dejó momentáneamente sin palabras. Papá se levantó de su silla y se acercó a mí con una incertidumbre que nunca le había visto antes. Claire. No sé qué decir. Estoy orgulloso de tus logros, claro que, sí, pero me da vergüenza que hayas sentido que no podías compartir ni siquiera las partes que no estaban clasificadas, que nosotros, que yo, te hicimos sentir que tu servicio valía menos. Fue lo más parecido a una disculpa que jamás había escuchado de mi padre, un hombre cuyo porte militar rara vez permitía admitir errores. Gracias, papá, dije simplemente. Mamá se unió a él, tomando mi mano. Todo este tiempo pensamos que conocíamos a nuestra hija, pero has llevado una carga que no sabíamos. Jason permaneció aparte, luchando visiblemente con el completo reordenamiento de su entendimiento sobre nuestra relación. Solo necesito saber una cosa, dijo finalmente. Todos estos años, cuando te menospreciaba por tu servicio, ¿estabas riendo a mis espaldas? La pregunta reveló el corazón de su angustia. No solo que yo lo había superado en rango y logros, sino que podría haberlo estado burlando secretamente por su ignorancia. No, Jason, respondí con sinceridad. Solo estaba haciendo mi trabajo y dejándote hacer el tuyo. Tus logros siguen siendo tus logros, mi rango no disminuye lo que has alcanzado. Él asintió lentamente, no completamente convencido. Pero al menos considerando mis palabras, un golpe en la puerta interrumpió el tenso cuadro familiar. Comandante. Marshal Pieran, disculpe la interrupción, pero el secretario de Defensa solicita hablar con la general Bennett antes de partir. Gracias, comandante, iré de inmediato, respondí, agradecida por el breve respiro ante la intensidad emocional del enfrentamiento, mientras me dirigía hacia la puerta. La voz de Jason me detuvo. Esta conversación no ha terminado, Clea. Volví para enfrentar a mi familia, papá luchando por reconciliar a su hija con la general que tenía delante, mamá intentando procesar 15 años de malentendidos.
y mi hermano, enfrentando la incómoda realidad de que la hermana a la que había menospreciado era en realidad su oficial superior. No, acepté en voz baja, esto apenas comienza. Volví a la recepción, haciendo una transición fluida, desde la emoción cruda del enfrentamiento familiar hasta la compostura profesional que se espera de mi rango. El secretario de Defensa fue elogioso respecto a la Operación Shadowcast, destacando mi enfoque innovador en la coordinación interinstitucional. Lenguaje diplomático para describir cómo había logrado que ramas de inteligencia tradicionalmente competitivas trabajaran juntas. Durante toda la conversación, mantuve el foco a pesar de ser muy consciente de la reentrada de mi familia al área principal de recepción. Jason se dirigió directamente a la barra, mientras mis padres permanecían incómodos en la periferia, claramente inseguros de su lugar, en esta versión desconocida del mundo de su hija. Al concluir mi charla con el secretario, varios otros funcionarios se me acercaron. Cada interacción reforzaba la desconexión entre mi realidad profesional y la percepción que mi familia tenía de mí. Estos oficiales y altos funcionarios me trataban con la deferencia debida a mi rango y logros, mientras mi familia observaba, a distancia, ajena a este aspecto de mi vida. Me excusé de una conversación con el enlace de inteligencia de la OTAN para tomar un vaso de agua. Encontrándome momentáneamente sola, el breve respiro terminó cuando Jason apareció a mi lado, bebida en mano, expresión rígida. Tus admiradores parecen muy impresionados contigo, general, dijo, la formalidad aún cargada de amargura. Jason. ¿Este no es lugar para continuar nuestra discusión? No, parece el lugar perfecto para mí. Toda esta gente que aparentemente conoce a mi hermana mejor que su propia familia. Su voz subió un poco, atrayendo miradas de los invitados cercanos. Reconocí las señales de advertencia de nuestra infancia. Jason siempre procesaba el dolor con ira, y cuando la ira alcanzaba cierto punto, su control del volumen era poco confiable. Salgamos afuera, sugerí en voz baja. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que te avergüence frente a tus importantes amigos? Sus palabras comenzaban a arrastrarse levemente. La gran general Bennett. Demasiado importante para que su familia sepa lo que realmente hace. El comandante Marshall apareció a nuestro lado, su llegada impecable. ¿Todo bien aquí? Bien, señor, respondí automáticamente. Jason rió, un sonido áspero sin humor. Todo está perfecto. Comandante, solo estoy teniendo una charla con mi hermana, sobre la lealtad familiar o la falta de ella. La expresión del comandante Marshall se mantuvo neutral, pero sus ojos evaluaban la situación con la precisión que esperaba de él. Capitán Bennett. Tal vez quiera tomar un poco de aire. El jardín afuera es bastante agradable a esta hora, no fue una sugerencia. Jason reconoció el tono de mando y se crispó, pero obedeció, dejando su vaso medio lleno y dirigiéndose hacia la salida lateral. El comandante Marshall me dio un leve asentimiento y lo seguí, consciente de que acababa de evitar contacto. Una escena pública potencialmente embarazosa. El jardín era pequeño pero bien cuidado, con bancos de piedra alineados a lo largo de un camino central. Parece que papá y mamá nos vieron salir y nos siguieron, creando una reunión familiar inesperada bajo la luz menguante. Adelante, Claire, Jason dijo apenas se cerró la puerta tras nosotros. Explícanos por qué dejaste que tu familia creyera una mentira durante 15 años. No fue una mentira, respondí, manteniendo la compostura a pesar de su tono provocador. Fue seguridad operativa. Todo en lo que trabajaba estaba clasificado. No podía hablar de mi rol real, mis misiones o incluso de mi rango en la mayoría de los casos. Finalmente, Jason perdió el control. Podrías habernos dicho algo, cualquier cosa, en lugar de dejarnos pensar que eras un analista menor mientras en realidad comandabas operaciones. Papá intervino, poniendo la mano en el hombro de mi hermano. Baja la voz. Hijo, ¿por qué debería hacerlo? Jason se quitó la mano de encima. Ella nos dejó creer que era una decepción. Papá. Nos dejó creer que no estaba la altura del nombre Bennett, cuando todo ese tiempo estaba convirtiéndose en una maldita general. El dolor crudo en su voz atravesó mi desapego profesional. No se trataba solo de su orgullo, sino de sentirse engañado por alguien en quien confiaba. Seguí los protocolos a los que estaba obligada, dije con más suavidad. Pero tienes razón. Podría haber reaccionado más cuando menospreciaste mi servicio, podría haberte corregido cuando asumiste que el trabajo de inteligencia era solo empujar papeles. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?, preguntó mamá. Con genuina confusión, la pregunta quedó en el aire, obligándome a enfrentar una verdad que había evitado admitir incluso ante mí misma. No era solo por los protocolos de clasificación, admití finalmente. Algo más profundo me mantuvo callada todos estos años porque, después de un tiempo, era más fácil, sí. Más fácil dejar que creyeran lo que quisieran de mí que defender constantemente el valor de lo que hacía.
Cada vez que volvía a casa tenía que escuchar historias sobre el verdadero ejército, la experiencia de combate de papá, los despliegues de Jason. Mientras mi trabajo se desestimaba como personal de apoyo. En el mejor de los casos, los miré, a cada uno a su turno. ¿Saben lo que es coordinar una operación que salva cientos de vidas y luego llegar a casa en Navidad y que te pregunten cuándo vas a conseguir un puesto más significativo? Que te digan que el trabajo de tu hermano importa más porque él carga un rifle en lugar de reunir la inteligencia que lo mantiene vivo. La cruda verdad de mis palabras pareció afectar especialmente a mi padre. Se dejó caer en uno de los bancos de piedra. Luciendo repentinamente sus 65 años, nunca me di cuenta, comenzó, pero se detuvo, sin palabras, de manera poco habitual. No, no lo hiciste, concordé, ninguno de ustedes lo hizo. Y después de un tiempo, dejé de esperarlo. Encontré validación en otro lado, con mi equipo, mis superiores, en las operaciones que completamos con éxito. La ira de Jason comenzó a disiparse, reemplazada por algo más complejo. Todas esas veces que te menospreciaba por tu servicio, sí, dije simplemente Jesús, Clea. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que recordaba de nuestra infancia cuando se daba cuenta de que había ido demasiado lejos en una pelea de hermanos. He sido un absoluto idiota. No, la franca autoevaluación me hizo soltar una pequeña risa. Mamá se acercó con cautela, como si me viera por primera vez. No entiendo por qué no pudiste al menos decírmelo, madre a hija, no para publicación. Mamá, tú se lo cuentas todo a todo el mundo, respondí suavemente. ¿Recuerdas cuando papá estaba considerando retirarse y te lo mencionó en confianza? La asociación de esposas de oficiales ya lo sabía al mediodía del día siguiente. Ella tuvo la gracia de lucir avergonzada. No soy tan mala. Sí que lo eres, dijeron papá y Jason al unísono, creando un inesperado momento de ligereza. La tensión en el jardín se alivió ligeramente mientras mamá bufaba en fingida ofensa. El comandante Marshall apareció en la entrada del jardín. General, Bennett, disculpe la interrupción, pero tiene una llamada segura. Asentí en señal de reconocimiento. Voy de inmediato. Mientras el comandante se retiraba, mi familia me miraba con nueva conciencia de las responsabilidades que cargaba. Tienes que ir, dijo papá, no como una pregunta sino como un reconocimiento. Lo sé. Pero esta conversación no ha terminado. Repetí las palabras de Jason, si están dispuestos, me gustaría intentarlo de nuevo, no como la familia que pensaron que era, sino como la persona que realmente soy. Jason dio un paso adelante. Su entrenamiento militar evidente en su postura, erguida. Te debo una disculpa, Clea. Muchas disculpas, en realidad todas las debemos, añadió papá levantándose del banco. Me gustaría tener la oportunidad de conocer a mi hija, dijo mamá suavemente. La verdadera, no la versión que imaginamos. Por primera vez en años, sentí una conexión genuina con mi familia, no basada en sus expectativas o suposiciones, sino en el comienzo de una verdadera comprensión. A mí también me gustaría, respondí simplemente mientras me giraba para seguir al comandante Marshall. Jason me llamó desde atrás. General Bennett. Me volví sorprendida por el trato formal. Ofreció un saludo militar impecable en su ejecución. Es un honor servir en el mismo ejército que usted, señora. Le devolví el saludo con precisión militar, ocultando la emoción que amenazaba con quebrar mi compostura. El honor es mutuo, Capitán Bennett. No fue exactamente perdón ni una reconciliación completa, pero sí un reconocimiento. Una valoración que había dejado de esperar de mi familia hace años. Al volver a la recepción para atender la llamada segura, comprendí que el peso que cargaba no era solo información clasificada, sino la carga de haber sido invisible para quienes más debieron conocerme. Por primera vez en 15 años, ese peso se sintió más ligero 6 meses después de la ceremonia que lo cambió todo. Estaba sentada en la sala de mis padres, viendo a papá arreglar cuidadosamente una nueva exhibición en la pared que antes mostraba solo sus logros militares y los de Jason. Ahora mi cruz al servicio distinguido y una foto mía recibiendo la del comandante Marshall ocupan un lugar central también. ¿Demasiado centrado?, preguntó papá, alejándose para evaluar su obra. Perfecto, respondió mamá antes que yo. Trayendo una bandeja con café, el servicio de nuestra familia finalmente estaba representado como se debía. Los 6 meses anteriores habían sido un periodo de reconstrucción cautelosa, tras el choque inicial y el enfrentamiento en la ceremonia. Todos habíamos necesitado tiempo para adaptarnos a nuestra nueva realidad. Jason había regresado a su puesto, llevando consigo tanto su estrella de plata como un humilde reconocimiento de cómo me había tratado a lo largo de los años. Mis padres habían comenzado lo que mamá llamaba conocer a nuestra verdadera hija, un proceso que implicaba hacer preguntas que nunca se les había ocurrido hacer y, más importante aún, escuchar las respuestas. Por mi parte, estaba aprendiendo a compartir lo que podía sobre mi trabajo sin comprometer la seguridad.
La desclasificación de la operación Shadowcast había abierto la puerta a discusiones antes imposibles, permitiéndome llenar al menos algunos vacíos. En la comprensión que mi familia tenía de mi carrera, la decoradora sugirió agrupar todas las medallas juntas, dijo mamá sentándose a mi lado en el sofá. Pero le dije absolutamente no. Cada uno de ustedes ganó esos honores individualmente, merecen su propio espacio. Esto era un territorio nuevo para Rachel Bennett. Tratar mis logros con la misma reverencia que los de los hombres de la familia. El cambio no había ocurrido. De la noche a la mañana, y ocasionalmente aún recaía en viejos patrones, preguntando por mi vida amorosa con más entusiasmo que por mi reciente operación en Europa del Este. Pero estaba intentando. Y ese esfuerzo significaba más de lo que ella misma sabía. Jason llegó poco después, acompañado de su esposa Stephanie. Su dinámica también había cambiado. Ella se había mostrado casi cómicamente horrorizada al descubrir que había sido condescendiente con una general de brigada en reuniones familiares, preguntándome si disfrutaba de mi trabajito de oficina, mientras apoyaba la verdadera carrera militar de Jason, General Bennett. Me saludó Jason con el saludo medio serio medio en broma que se había vuelto nuestra nueva normalidad. Capitán, respondí con igual formalidad y calidez. Stephanie me abrazó susurrando. Todavía estoy mortificada por todas esas veces que intenté emparejarte con mi primo porque pensé que necesitabas algo más gratificante que tu trabajo. Reí, genuinamente divertida, más querida por el recuerdo, para ser justa. Tu primo es doctor, habría sido todo un partido, sí, pero solo habla de golf, te habrías aburrido mortalmente en los primeros 10 minutos. Esta charla fácil era nueva. Una relación construida en quien realmente soy, en lugar de en quien asumieron que era. Papá nos llamó al comedor, donde había preparado sus especialidades, filetes a la parrilla perfectamente cocidos. Una habilidad, perfeccionada en innumerables barbacoas militares. Mientras nos acomodábamos alrededor de la mesa, noté cambios sutiles en la configuración de nuestra familia. Donde antes Jason era el centro de atención, ahora estábamos dispuestos como iguales, diferentes ramas del servicio, distintos rangos, pero iguales en contribución y merecedores de respeto similar. Hablé con el comandante Marshall ayer. Papá mencionó mientras servía la comida que se ha aprobado la expansión de tu división de inteligencia. Este era otro cambio, mi padre mostrando un interés genuino en mi carrera, buscando actualizaciones a través de sus conexiones militares sobre las partes de mi trabajo que no estaban clasificadas. Así es, confirmé. Estamos incorporando nuevos protocolos de ciberseguridad que deberían mejorar considerablemente nuestras operaciones en el terreno. El equipo de Claire desarrolló el marco que se está adoptando en todas las ramas de inteligencia, agregó Jason con una nota de orgullo en su voz. Algo inimaginable 7 meses antes, mamá levantó su copa en un brindis por la tradición de servicio de la familia Bennett. En todas sus formas chocamos las copas. El simple brindis, reconociendo una definición más amplia de contribución militar que antes no se había reconocido en este hogar. Después de la cena, Jason y yo nos quedamos solos en el porche trasero, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa. El silencio entre nosotros era cómodo, ya sin la tensión que había caracterizado nuestras interacciones durante tantos años. He estado pensando mucho sobre la percepción, dijo finalmente, sobre cómo te veía yo versus quién eres realmente. Lo invité a continuar cuando hizo una pausa y dijo algo bastante incómodo. Mi desprecio hacia tu servicio no era realmente sobre lo que hacías, sino sobre mantener mi posición en la familia. Si admitía que el trabajo de inteligencia era tan valioso como los roles de combate, perdería mi estatus especial como el que continúa el legado de papá. Esa autoconciencia me sorprendió. Eso es notablemente perspicaz, Jason, sonrió. Terapia. Stephanie insistió después de la ceremonia. Dijo que tenía suposiciones no examinadas sobre los roles de género en el servicio militar. Una mujer inteligente, ¿tu esposa? Él miró hacia el atardecer. También señaló que nunca consideré que pudieras haber elegido inteligencia porque en realidad eras más apta para ello que para la infantería. Que tal vez tus talentos estaban en la estrategia y el análisis, más que en el combate directo, y que seguir el camino exacto de papá habría sido la elección equivocada para ti. Nunca había esperado ese nivel de reflexión de mi hermano, quien siempre había parecido tan seguro de su lugar en el mundo, y del mío. Ella tiene razón, reconocí. Me uní a inteligencia porque ahí podía contribuir más efectivamente. No se trataba de evitar el combate o tomar un camino más fácil, sino de usar mis habilidades específicas para servir de la manera más impactante posible. Lo entiendo ahora, sacudió la cabeza con desgana. Solo tomó una revelación pública de tu rango real y una cruz al servicio distinguido para abrirme los ojos. Nos reímos juntos, el sonido extendiéndose hacia el despacho principal. Pude ver a mamá mostrando a Stephanie viejas fotos familiares, probablemente embarazosas.
De Jason y de mí cuando éramos niños, papá servía tragos después de la cena. Sus movimientos precisos y medidos como siempre. Esta era mi familia, imperfecta, a veces frustrante, pero finalmente comenzando a verme con claridad. El camino hacia este momento había sido largo y a menudo doloroso. Durante años cargué la doble carga de mi trabajo clasificado y el desprecio de mi familia por su valor. Aprendí a encontrar validación en mis logros más que en su reconocimiento. A medir mi valor por estándares que ellos no podían ver ni entender. Esa separación tuvo un costo. Una distancia que no pudo ser superada mientras gran parte de mi vida permanecía oculta, pero también me enseñó algo invaluable sobre la identidad y el amor propio que quizá nunca habría aprendido. De otra forma, ¿sabes qué es extraño? Le dije a Jason, en cierto modo, estoy agradecida por esos años en que todos me subestimaron. Él me miró escéptico. En serio, me enseñaron a definirme según mis propios estándares, no por la percepción de nadie más. Cuando no había validación externa, tuve que encontrarla dentro de mí misma. Eso es algo poderoso para aprender, aún suena como, si solo hubiéramos sido unos idiotas, dijo Jason con franqueza. Reí. Oh, definitivamente lo fueron, respondí, pero eso me obligó a ser más autosuficiente, más segura de mis decisiones, incluso cuando no eran entendidas o valoradas por las personas cuya opinión más me importaba. Jason lo consideró un momento. No estoy segura de que yo hubiera podido hacer eso. Seguir un camino que mi familia activamente menospreciaba. Yo necesitaba demasiado la aprobación de papá, reconocí. Siempre hemos sido diferentes en ese sentido. Guardamos silencio otra vez, viendo cómo el último rayo de sol desaparecía bajo el horizonte, dejando un cielo que pasaba del naranja ardiente al azul profundo. Clean, la voz de Jason era ahora más suave. Realmente estoy orgulloso de ser tu hermano. Esa simple frase cargaba el peso de años de malentendidos finalmente despejados. Yo también estoy orgullosa de ser tu hermana, respondí. Sincera. Cuando la oscuridad nos envolvió por completo, volvimos con la familia dentro. La conversación fluyó más fácilmente que nunca, moviéndose entre temas militares, recuerdos familiares y planes futuros, con un nuevo equilibrio que incluía mi perspectiva tan naturalmente como la de papá y Jason. Más tarde esa noche, sin la desclasificación de la operación Shadowcast, quizá habría seguido indefinidamente en esa extraña doble existencia que mantuve durante 15 años, General Benite en mi vida profesional, hija y hermana decepcionante en la personal. La lección no se trataba simplemente de ser reconocida por mis logros. Aunque esa validación por parte de mi familia fue sanadora de maneras que no había anticipado, la comprensión más profunda era sobre la autenticidad, el poder de ser plenamente vista y aceptada por quien realmente eres, no por quien otros asumen o desean que seas. Durante años me dije que la percepción de mi familia no importaba, que había superado la necesidad de su comprensión o aprobación. Pero el alivio y la plenitud que sentí ahora que esas barreras habían caído revelaron el costo de esa separación. Necesitamos ser conocidos, verdaderamente conocidos, por quienes amamos, no necesariamente en cada detalle. Algunos aspectos de mi trabajo siempre permanecerían clasificados, pero en nuestra esencia, nuestro verdadero valor. Aprendí a definir mi valor independientemente de la validación externa. Una habilidad valiosa que me sostuvo durante años de servicio no reconocido. Pero también hubo una profunda paz al finalmente unir esos mundos separados, al ser la general Claire Benite para mi familia y también para mis colegas. Al ser reconocida en toda mi integridad y no solo en las partes que podía revelar con seguridad. Cuando estacioné mi coche, mi teléfono sonó con un mensaje de mamá. Qué maravilloso tener los logros de todos mis hijos para presumir en el almuerzo de esposas de oficiales mañana. Te quiero. General, sonreí y le respondí, solo no reveles ningún secreto de estado, mamá. Algunas cosas todavía están clasificadas. Su respuesta llegó de inmediato. Solo les diré que eres la oficial de inteligencia más brillante del ejército. Eso no es secreto. Nos vemos el domingo. Papá vuelve a hacer la parrilla. Ese sencillo intercambio me calentó el corazón, de una manera que mis numerosas condecoraciones nunca habían logrado. No porque la aprobación de mi madre valiera más que el reconocimiento profesional, sino porque representaba la integración de mi ser completo, lo personal y lo profesional, lo visible y lo oculto, finalmente alineados. El camino hacia este momento no había sido fácil. Años de sentirme disminuida y malentendida habían dejado marcas que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero al abrir la puerta de mi casa, me sentí más ligera que en años. Liberada de la carga de compartimentar mi vida tan completamente. Las batallas más grandes que libramos no siempre son las que ganan medallas. A veces son las luchas internas por mantenernos fieles a nosotros mismos. Incluso cuando quienes nos rodean no entienden o valoran nuestro camino elegido.
Yo había ganado esa batalla mucho antes de la ceremonia que reveló mi rango a mi familia, no convenciéndolos de mi valor, sino manteniéndome segura de él a pesar de su percepción. Esa quizá fue la lección más valiosa de todas, que la verdadera fuerza no proviene de la validación externa, sino de un conocimiento interior inquebrantable, de quién eres y del valor de lo que aportas. El reconocimiento es bienvenido cuando llega, pero no es lo que te define. Soy la general Clea Bennett, hija, hermana, oficial de inteligencia, líder. Todas estas identidades están ahora integradas en un todo que mi familia finalmente ve y reconoce. Pero siempre fui todo eso. Incluso cuando el reconocimiento no estaba allí, la medalla en mi pared celebra lo que he logrado, pero la paz que siento viene de saber que lo habría logrado, sin importar si alguien alguna vez lo supo. ¿Alguna vez has tenido que ocultar parte de ti a quienes más quieres? Ya sea por razones profesionales como las mías o personales. ¿Cómo mantuviste tu sentido de valía cuando aspectos importantes de tu identidad pasaron desapercibidos? Comparte tus experiencias en los comentarios y si esta historia te ha resonado, por favor da me gusta, suscríbete y comparte con otros que puedan encontrar fuerza en ella. Recuerda, tu valor existe independientemente de la percepción que otros tengan de él. Pero hay un tipo especial de sanación que llega cuando el mundo finalmente te ve tal como eres realmente.